Pasé a ser un líder negativo para el servicio, a los ojos del servicio penitenciario, a ser un líder positivo. De todas maneras, los primeros 2 años me seguían mirando con un ojo así, como diciendo, algo está planeando, porque ellos iban y yo estaba en el espacio que tiene autonomía propia, la sede de la universidad, dentro del universo carcelario, tiene autonomía propia, entonces ellos iban y me veían a mí como bibliotecario, me veían a mí salir del pabellón con una carpeta bajo el brazo y nunca había tenido conducta. Cuando a mí me trasladaron a la unidad 48 yo fui con pésima cero, me daban 2 pesos por mí, entonces revertir todo eso, pero ellos vieron todo el cambio mío, porque una vez que llegué a la unidad 48 nunca más me trasladaron. La Universidad de San Martín lo primero que hizo con la serie de eventos es romper con la cultura tumbera, ¿no? Porque estos valores que predominan, que son los tumberos, ¿no? Los valores que yo manejaba, entonces eso es lo primero que rompe la universidad. Y además de ser un espacio de lucha, lo que nosotros siempre decimos que es un espacio de resistencia, ¿no? Yo ahora quería hacer un aporte sociológico, si me permiten. ¿Puedo hablar de esto? Sí. Para poder entender la importancia de la universidad, para poder entender la importancia de la universidad dentro del universo carcelario, lo voy a graficar. Es más complejo, pero voy a tratar de hacerlo simple, ¿no? Entendiendo, tenemos la cárcel, donde se desprende una dimensión institucional, donde acá tenemos las normas y la legitimación. Acá, en esta dimensión, se va a apoyar una mirada jurídica, pero se desprende otra dimensión. Es la dimensión de las prácticas. Acá se va a apoyar la mirada sociológica. ¿Por qué? Porque acá tenemos el contexto en su estado puro. Su estado puro, el contexto. Acá tenemos los buzones, los pabellones, en esta dimensión de las prácticas se pone en tensión con la dimensión de las normas. Y acá entra la universidad, en este espacio de tensión. Por eso, lo que yo digo, además de ser un espacio de lucha, es un espacio de resistencia, porque nosotros de adentro lo que hicimos, al igual que la universidad, es resistir. Y esa resistencia logró que hoy esto siga ahí fuerte desde el principio. Si bien nosotros de adentro como estudiantes de sociología de alguna manera fortalecimos el espacio, es por eso que aunque la universidad no esté todos los días ahí, ya hay una organización desde adentro. La universidad siempre apoyó y los pibes que fuimos saliendo, fuimos reproduciendo todo eso. Y lo primero que se intentó reproducirlo es en los barrios, porque estaría bueno no tener que llevar la educación ya cuando los pibes están adentro. Vamos a llevarla antes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Zaffaroni habla de un proceso de demonización, pero esa persona ya tenía los derechos vulnerados desde antes, pero eran invisibles. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se hicieron visibles? Cuando cometieron un delito. Sí, cuando cometieron un delito son unos demonios. Y ese proceso de demonización hace que esa persona no tenga identidad, no tenga rostro, no tenga voz, no tenga historia. Historia hay, y hay mucha. Solamente hay que cruzar los muros para enterarse cuáles son las historias. Y yo voy a contar una de esas. Este proceso de demonización también lo que hace es una cosificación de la persona. Ya no sos un ciudadano de derecho. Cuando entras a la cárcel, dejás de ser un ciudadano de derecho y pasás a ser un objeto, una cosa.
el famoso objeto de resocialización. En ese proceso de cosificación, al ser una cosa, un número, son violados todos tus derechos. Entonces, la importancia de la universidad es mantenerse en este espacio de tensión desde una mirada sociológica, que nos vamos a apoyar acá, porque acá está la realidad del sistema penal, en las prácticas. Nosotros como sociólogos lo que vamos a escarbar ahí, porque la sociología intenta quitar el velo, ver lo que hay detrás, romper con el sentido común. El sentido común de la sociedad, que este sector está a un costado. Si bien la sociología es un diálogo con la sociedad, entonces la cárcel es parte de la sociedad, ¿no? Nosotros entendiéndolo de esa manera. Y la importancia de la universidad construyó en nosotros. Entonces lo loco era, yo cuando volvía de transitoria, yo no entraba como un preso, yo entraba como un investigador. Y volvía de nuevo al penal porque tenía que cumplir. Yo me largaba a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche tenía que estar y a dormir. Pero yo no entraba más como un preso. Yo entraba como un investigador de la universidad. Y estaba haciendo el trabajo de campo. Y esa reflexividad que uno como sociólogo o investigador debía hacer y al mismo tiempo poder extrañarse, que era lo más difícil, porque yo era parte de ese grupo. El primer trabajo que presenté y que publiqué se llamó Explotación en el trabajo de las personas privadas de su libertad. Yo ahí doy cuenta de la explotación que hay, que sigue existiendo, como los chicos cobran 68 pesos por mes en la categoría oficial, que es la categoría más alta, y 29 pesos por mes la categoría más baja, que es la de ayudante, ¿no? Y cómo está naturalizado. Yo presento el trabajo ese y no es mi tema de investigación, ahora es otro, pero la satisfacción de poder utilizar las herramientas sociológicas. Digo, ¿por qué es importante no resistir, ¿no? Y que dentro lo encerramos a la cárcel, muy bien sabemos que hay un autogobierno penitenciario que opera bajo sus propias lógicas. Por eso cuando entra a la universidad le viene a invadir el territorio. Pero a través de este convenio que se realizó entre el Servicio Penitenciario y la Universidad de San Martín quedaron normas pautadas. Entonces al momento que ellos querían cambiar las normas, y eso hizo que hasta ahora siga fortalecido. Yo hoy, como le conté, estoy desarrollando un montón de actividades y un día le pregunté al rector de la universidad, ¿no? Cómo fue que él tomó la decisión de que haya una sede de la universidad dentro de la cárcel y que movilice tanta gente, ¿no? Y él me contestó, donde hay una necesidad hay un derecho. Eso solo me contestó, por eso yo estoy volviendo a la cárcel a dar las clases, porque hay un montón de compañeros que necesitan, donde hay una necesidad hay un derecho, entonces eso me moviliza. Hay un filósofo que dice, Hegel, que dice que la experiencia es el conocimiento absoluto, ¿no? Y el hombre experimentado es aquel que a pesar de las experiencias negativas reconoce, cicatriza y vuelve a dar batalla. Y eso es lo que hoy la universidad formó en nosotros, guerreros. Y eso es lo que somos, en todos los ámbitos que podemos ocupar. Yo, en mi libro, que tiene como título ¿Qué queda?, se llama, ¿no? Yo pude capitalizar esta situación de la desgracia donde murió mi hijo de 2 años quemado, y les voy a leer las primeras 2 hojas, porque en el taller de Derechos Humanos, el primer taller que yo formo parte y encuentro la libertad de expresión, es el primer lugar donde me dicen escriban lo que quieran. Era el primer lugar donde me decía que escriba lo que quiera, y era la posibilidad de yo poder expresarme.
y este taller pertenecía a la Universidad de San Martín, y en todos mis 10 años anteriores nunca me habían dicho escribir lo que quiera, y era el taller en el marco de los derechos humanos. Entonces, yo en este escriba lo que quiera, y era una de las normas, y la otra norma era no descarto nunca lo que escribo. Si lo quieren compartir, compártanlo, y si no, guárdenlo. Y yo lo guardé durante 3 años, y después de los 3 años le dije a mi profesor, Gonzalo, yo escribí esto porque era algo muy personal. Yo en todos los años había adquirido una violencia muy grande, y la policía me había puesto una peligrosidad clase A, que era la más alta, y por eso me hacían recorrer todas las unidades penitenciarias, y entonces eso generaba que todo el tiempo me estén vigilando. Cuando muere mi hijo, yo lo que solicité era el traslado inmediato. Yo estaba en la unidad de Sierra Chica, lo único que le pedí, sacame ya para una cárcel de Buenos Aires. Ellos sabían la capacidad que yo tenía de hacer cualquier cosa. Y yo le estaba pidiendo que me saquen y me lleven a un hospital de Buenos Aires, porque yo tenía a mi señora con principio de asfixia y mi otro hijo que había sobrevivido con la oreja y las manos quemadas. Y el jefe penal me mandó una tarjeta de 5 pesos al pabellón, y 3 minutos y medio hablaba de decir a la chica, y qué palabra de aliento le podía dar a una mujer que perdió el hijo. Yo era frío, el penal me había hecho así, toda mi trayectoria me había hecho, yo era frío, yo lo podía soportar, y el duelo lo pasaba a mi manera, pero qué palabra de aliento le podía dar a una madre. Entonces tomé rena al encargado, lo tuve durante 2 horas, después lo solté y me trepé al tanque de agua de Sierra Chica a 50 metros. Y desde ahí arriba yo escribo lo que escribo, capitalizando eso. Y se los voy a compartir. En el segundo trimestre del 2009 me encontraba participando en el primer taller de Derechos Humanos perteneciente a la Universidad Nacional de San Martín. Este espacio reflexivo logró que yo crea en mí mismo, y al mismo tiempo funcionaría como una válvula liberadora de palabras profundamente reprimidas, logrando así lentamente hacerme ascender de aquel pozo sin fondo que era la cárcel. Mientras los demás